En el vídeo de hoy vamos a intentar dejar un poquito claro el tema de la alimentación en gallos, gallinas y aves de corral. Evidentemente, teniendo en cuenta a qué queramos dirigirnos, si a engorde, a puesta de huevos o a la crianza normal de nuestras aves en el gallinero. Hablaremos de diferentes granos y por supuesto de los diferentes compuestos e incluso, si queremos elaborar los nuestros, la base de la que están formadas a la hora de tenerlo en cuenta. Fijaros en esta imagen que tenéis ya por aquí, ¿no? He cogido 3 platos de plástico y en cada uno de ellos pues he puesto 3 alimentos diferentes, ¿no? Aunque tienen que ver uno con el otro evidentemente. Porque aquí tenemos maíz, aquí tenemos mixtura, una especie de revuelto de diferentes cereales, de diferentes compuestos. Y aquí tenemos el pienso que normalmente utilizamos para las gallinas ponedoras. Es un pienso compuesto donde viene con un montón de vitaminas, proteínas y qué sé yo cuántas cosas más. Te lías a leer en el saco y no paras de ver todo lo que incluye este compuesto. Normalmente nosotros, ya digo, vamos a contar nuestra experiencia. Si nos vamos a las codornices, que es lo que nosotros criábamos en mayor medida, pues aquí tenemos este pienso para gallinas ponedoras. Has oído bien, pienso para gallinas ponedoras. Hoy en día en el mercado existen diferentes compuestos, compuestos que son todos muy buenos porque traen una proporción de proteína bastante alto. Evidentemente, si lo queremos mejor, pues lo tendremos que pagar. Aquí en Marchena, un saco de pienso para ponedoras está en torno a 11 euros y no me acuerdo bien cuántos céntimos. Ponle que 11 euros con 30 aproximadamente. Es caro si tenemos muchos animales y tenemos que hacer números para ver lo que nos cuesta la comida y el rendimiento que lo sacamos. Pero la verdad es que con este pienso las codornices ponían muchísimo. ¿Qué ocurre? Que las ponedoras las teníamos con este tipo de pienso, pero después hay piensos más económicos, piensos de engorde, sobre todo a base de cebada, que salen muy económicos y que para los machos o para las codornices que íbamos destinando para carne venían bastante bien, porque la lógica nos dice que si este pienso es más caro, los animales que vayamos a destinar a carne no tiene ningún sentido que le demos pienso para ponedora. Es lo que te tiene que quedar claro. Si vamos a tener animales para engorde, tenemos que buscar un alimento que tengamos bastante producción en carne como resultado y que evidentemente nos resulte lo más económico posible. Si estamos criando ponedoras para ese fin, pues evidentemente para sacarle el máximo rendimiento, pienso para ponedoras. Ahora bien, tenemos aquí por ejemplo esta mixtura que se compone de diferentes cereales. Aquí podemos ver pipa negra, maíz por supuesto, trigo y etcétera. No está molido completamente, está trillado, pero a los animales, a las gallinas, gallos les gusta un montón. Entonces, ¿qué ocurre? Que tanto la mixtura como por ejemplo el maíz, y estamos hablando de maíz porque es el grano que tenemos ahora mismo aquí, pues como otros cereales, por ejemplo trigo, pues ¿se puede alimentar a nuestros animales con esto? Perfectamente. ¿Qué ocurre? Ocurre lo siguiente, que si por ejemplo tenemos gallinas ponedoras y las destinamos a puestas, pues evidentemente esta alimentación es insuficiente. ¿Por qué? Porque estarán carentes sobre todo de proteínas y otros compuestos y minerales, además de vitaminas, que harán que pongan, pero evidentemente no les sacaremos el máximo rendimiento como ocurre con estos piensos compuestos. ¿Podemos alimentarlos solo de maíz? Pues también, pero repito, ocurre lo mismo, estarían carentes de otras necesidades. Por eso nosotros te contamos nuestra experiencia. Nosotros prácticamente veníamos, y ahora lo estamos haciendo de nuevo, ya que como sabéis hemos adquirido algunas gallinas ponedoras, pues de vez en cuando, no todos los días. Entonces, como base, por si acaban el pienso, les dejamos maíz y mixtura. Y cada vez que venimos,
pues le llenamos el comedero también con pienso para ponedoras. Con esto conseguimos un equilibrio y así hacemos que no le falte la proteína que le puede aportar el pienso. Todo esto evidentemente combinado como se hacía antiguamente. Hace muchos años pues no había tanto pienso compuesto, tanta mixtura, y lo que más fácil de encontrar era pues el grano tal cual, maíz, trigo sobre todo. Pues en todos los hogares, en las casas, cuando las casas eran grandes evidentemente, no como ahora, pues había corrales donde ahí teníamos nuestros animales. Esto era su alimento principal. Pero ¿de dónde conseguíamos que las gallinas pusieran tanto? Pues con las sobras de las comidas. Ya sabéis que los gallos, las gallinas, prácticamente casi todas las aves de corral son animales que pueden comer de todo igual que nosotros. Las sobras de las comidas era una parte importantísima porque económicamente venía bien, el aprovechamiento era total y después obteníamos carne y huevo. Hoy esto supone la comodidad. Estos piensos compuestos es la comodidad de ir a la semillería o a cualquier centro especializado y simplemente con esto echar a andar y por supuesto obteniendo buenos resultados. Pero son cada vez más las personas, de hecho vosotros sois cada vez más los que nos preguntáis cómo podemos mantener lo más naturalmente posible a nuestros animales sin tantas cosas artificiales y sin tantos productos destinados para esto, ¿no? Pues la solución la tienes ahí. Las sobras de los hogares hacen un aporte importantísimo en la alimentación de nuestros gallos y gallinas. Evidentemente, con una base totalmente natural como puede ser el maíz y el trigo y otros cereales, evidentemente con el complemento de los restos de las comidas podemos conseguir muy buena puesta y muy natural. Esta es nuestra experiencia y es lo que hemos querido comentaros. Evidentemente también se nota en el precio. Si miramos el pienso para ponedoras, miramos la mixtura o nos vamos a la base, evidentemente en ese orden pues prácticamente con pequeñas diferencias tendrá de menos a menor precio. Ya digo que ahora mismo son los tres componentes diferentes que tenemos aquí en nuestra casa y con esto pues hemos querido darte algunos pequeños consejos básicos, eso sí, en la alimentación de nuestros animales. Si por ejemplo estáis criando aves para engorde, pollos para engorde, pues repito, sería ridículo darle pienso para ponedora, que se lo iban a comer exactamente igual, pero que a base de diferentes granos y cebada y otros compuestos que se venden específicamente para engorde de diferentes animales, es como vamos a sacar el máximo rendimiento en la producción de lo que estamos buscando. Hay que centrarse y mucho, hay que tener claro para qué queremos tener nuestros animales y en base a eso proporcionarle ese tipo de alimentación. Aquí en España pues es fácil conseguir multitud de compuestos diferentes, en piensos de ponedora ya ni te cuento, y por supuesto el grano pues por aquí es facilísimo de encontrar y puede ser la base en la alimentación principal de nuestros animales. También comentaros que evidentemente todos estos compuestos que veis aquí sirven perfectamente para nuestros objetivos, incluido para la cría de codorniz. Como veis, esta mixtura pues tiene un tamaño bastante aceptable para las codornices y se los comerán perfectamente. También, como último consejo, pues el gallinero que nosotros tenemos tiene poquísima parte cubierta, prácticamente la zona donde ellas se meten a poner los huevos, y nosotros cuando, por ejemplo, la predicción del tiempo nos da lluvia, pues entonces para esos días pues apostamos por el maíz, porque aunque llueva, evidentemente no se cuaja como puede hacer el pienso compuesto, que se queda hecho una bola, y por supuesto también se puede desperdigar mucho entre la tierra y lo que escarben las gallinas a la hora de comer esta mixtura. Por eso, si por ejemplo dan agua para un día, pues le ponemos lo justo que se puedan comer antes de que llegue el mal tiempo, y evidentemente como para mantenimiento durante ese día o par de días, pues apostamos por el maíz. Y para comenzar, antes que nada, vamos a aclarar la composición básica de cualquier pienso para gallinas ponedoras, con unos o con otros componentes, más artificiales o con productos
más naturales. Normalmente su composición ronda en el 60% de cereales u otros productos que puedan aportar sobre todo hidratos de carbono, un 20% de proteína y otros componentes que nos hagan alcanzar el 100% del compuesto, desde vitaminas a calcio, fibra y un largo etcétera. Esta es la composición, como digo, básica de cualquier pienso para gallinas ponedoras, y siguiendo esta regla nosotros podemos elaborar nuestros piensos para gallinas ponedoras ya todo lo natural que podamos o nos podamos permitir para conseguir los componentes que ahora vamos a detallar poco a poco. Y en esta primera etapa, en el de los cereales, en los hidratos de carbono, está claro que ahí podemos conseguir esa parte lo más natural posible, ya que hablando de cereales u otros compuestos como trigo, cebada, maíz, pipas de girasol, arroz y un largo etcétera, podemos acoplarlo a nuestra mezcla natural sin problema ninguno, y aparte teniendo en cuenta que también van a incluir diferentes propiedades que van a venir bastante bien a nuestros animales. Lo básico es un 60%. Y está claro que este 60% de compuesto principal de nuestro pienso puede ser la base también igualmente para piensos para temas de engorde o temas de iniciación para los pollitos que están comenzando con la etapa de desarrollo. Evidentemente, mientras más pequeño, pues más convertido en harina tiene que estar para que lo puedan asimilar fácilmente y para que evidentemente no tengan problemas a la hora de comerlo. Y podemos decir, ya viendo este principio, que es a partir de ahora donde ya tenemos muchas variantes, cada maestrillo tiene su librillo, como se suele decir en ese refrán, y ya ahí podemos jugar y mucho con los componentes que vienen a continuación. Y ahí es donde podemos ganar o perder en calidad. Y es que hablamos del 20% de proteína, que es lo que va a hacer que nuestras gallinas ponedoras rindan de una manera o de otra. Evidentemente la proteína también es necesaria para los pollitos en formación y para los pollos de engorde, para los animales cuyo propósito vayamos buscando el destino, la carne. Por eso aquí, repito, es donde hay diferentes productos o alternativas que nos permitirán llegar a alcanzar ese 20%. Unos más costosos y otros menos, unos más naturales y otros evidentemente dejando bastante que desear. Pero aquí los contamos. Para obtener esa proteína hay harinas como por ejemplo la soja, el guisante, las alfalfas secas, harinas de pescado, de carne, también hay por ahí en el mercado harina de lombriz, harina de maíz, diferentes harinas que son ricas en proteína y alimentos que en más de una ocasión utilizamos nosotros en nuestra dieta. Es a partir de aquí donde se encarece nuestro pienso, pero siempre teniendo en cuenta que si buscas algo natural, evidentemente los resultados van a ser mucho mejores, aunque para ello haya que pagar en el apartado de la proteína un poquito más. Dependiendo del país donde nos esté viendo o la zona en la que habites, puede que haya otros componentes ricos en proteínas que también puedes acoplar a tu mezcla. Y si son más económicos, pues ahí posiblemente tengas una solución. El otro 20% restante se puede complementar con otras cosas que te diremos ya al final del vídeo, cosas interesantes y que posiblemente alguna de ellas no conozcas, pero las que más conoces pues son el calcio, la fibra, un poco de sal. El calcio pues podemos aplicar carbonato cálcico, cáscaras de huevo, huesos, cáscaras de mejillón, de ostras, de almeja.
Todo esto bien triturado nos puede dar un aporte interesante y natural de calcio. Está claro que los piensos comerciales vienen plagados de otras vitaminas y compuestos que quizás sea lo que nos eche para atrás a la hora de alimentar nuestras gallinas si lo que buscamos es algo natural. Pero no hay que olvidar que los compuestos de los que estamos hablando también traen muchas propiedades. Y ya llegados a este punto, ese tanto por ciento de componentes extras que podemos añadir, pero quizás ya no tan naturales, si lo que vamos buscando lo natural 100%, son, aparte del mencionado calcio y fibra, pues añadir un porcentaje de pan rallado y piensos comerciales destinados a conejos, gatos y perros. Aquí encontraremos diferentes aportes nutritivos que harán que, dependiendo del propósito, consigamos un extra. Por ejemplo, en gallos de combate, este tipo de piensos pues les da un aporte extra para que tengan más tamaño, más potencia, más robustez. Por ejemplo, también en el pienso de iniciación para pollitos pequeñines, también hay gente que aporta alimento húmedo a la mezcla para que en esa primera etapa crezcan más fuertes aún. Aparte de incluir insectos, algo muy importante, también componentes como por ejemplo el plátano, que aparte de vitaminas incluirá potasio en la dieta de nuestros jóvenes pollitos. Todo esto que te hemos contado es lo básico para hacer un buen pienso, sobre todo para gallinas ponedoras, también para pollos de engorde y para pollitos de iniciación en su primera etapa. Simplemente cambiando un poquito el tanto por ciento de la composición o añadiendo otro tipo de alimentos que pueden aportarnos también mucho a la hora de la alimentación de nuestras aves. También te invito a que si utilizas cualquier otro compuesto lo añadas en los comentarios a pie de vídeo para así entre todos poder acumular experiencias a los que son partidarios a la hora de elaborar sus propios piensos de alimentación según el propósito, ponedoras, engorde o pollitos en el apartado de iniciación. Esperando que todo esto algún día te sirva de ayuda, hoy nos hemos centrado en el tema de la alimentación de gallos, gallinas y aves de corral.